Con nuestra invitada de hoy, Patricia Proverbio, psicóloga. Estamos hablando de estos pensamientos erróneos que a veces quedan tan como agarrados, ¿eh?, de nosotros. Y que normalmente son profecías de autocumplimiento. A ver. Y me dirás, ¿y eso qué quiere decir? Sí, por favor, ejemplo. Vos imaginate que un pensamiento es tan poderoso, te lo voy a explicar con un ejemplo. Dale. Suponte que en una casa un marido se ofrece a lavarle los platos a su esposa, que siempre lo hace. Entonces la esposa puede tener distintos pensamientos frente a esto, decir, bueno, evidentemente me ama y está queriendo darme una mano, puede ser uno, o puede decir, algo raro está pasando y por eso está encubriendo algo y se está haciendo el bueno conmigo, probablemente me es infiel, suponte. Y en realidad eso... vos fíjate pensar eso, qué tremendo, quererte tan poco, que tener bajo autoconcepto propio. Entonces pensarte en menos, pensarte en poco, no amarte, genera que te sientas menos, que lo actúes, y eso genera en el vínculo, tiene un peso en el vínculo. Pero qué peso, es decir, pesísimo. Estás como pidiendo que no te quieran. Ni te digo si te lleva un ramo de flores o un regalo. Ya ahí el pensamiento y esa suposición va a ser gigantesca, ¿no? Claro, a esto me refiero con profecía de autocumplimiento, que aquellas cosas a las cuales tememos normalmente se cumplen. Si no podemos hablar de esto. ¿Por qué? Porque las actuamos. Es poderoso, es un concepto fuerte. Y bueno, ese es el peso de los pensamientos erróneos. Cuando trabajan con grupos, por ejemplo, todo el mundo, no sé por qué, no es por chusma, pero a uno le gusta saber y como para entender qué es lo que más se genera en el grupo, cuáles son ¿Y el trabajo? Lo que más aflora, digamos, en cuanto a pensamientos erróneos. Todos los que se te ocurran, es decir, los pensamientos... Hasta los más pequeños que uno a veces no se da cuenta, ¿no? Exacto, o sea, los más groseros son los de los totalizadores, siempre me pasa lo mismo, pero en realidad hay muchos pensamientos erróneos que nos restan vida y felicidad, y eso sale en la terapia. La terapia grupal es muy dinámica, es hermosa. Lo mismo en la terapia individual, ¿eh? Porque además uno se va sintiendo identificado. Exacto, entonces de acuerdo a las distintas reacciones, por ejemplo, alguna persona puede comportarse de una manera y la otra se siente atacada por su modo de pensar o por el modo de comportarse. Es muy rica, es buenísima. Ahora, realmente produce, al tener pensamientos erróneos, produce además mucho choque con el otro que estamos integrando. En los vínculos es espantosamente porque sí, destructivo. Porque imagínate que nosotros tenemos una ecuación que es, suponte en la parte del numerador, es lo que pienso, lo que siento y lo que imagino, que es propio del mundo interno, sobre el denominador, que sería lo que digo y lo que hago. Y esta ecuación es poderosa y por ahí es algo que le va a servir a las personas que miren, porque en realidad cuando cambiamos cualquiera de los elementos de esa ecuación, cambia toda la personalidad. Entonces, el relato del paciente es parte del problema del paciente. Vos cuando lo escuchás, sus pensamientos se reflejan en su hablar. Y ese hablar, a medida que se sigue diciendo siempre me pasa lo mismo, más lo confirmo, más me convenzo, menos chances tengo de salir de ese círculo vicioso para que sea virtuoso. Quedo entrampada en el círculo vicioso. Entonces, el relato es parte del problema. Entonces, los terapeutas trabajamos, en principio, escuchando ese relato y después, a veces pedimos cambios en ese relato. Probablemente parte de la terapia sea pedirle a la persona que empiece a expresarse de una manera más optimista. Ahora, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando y que por distintos motivos, porque a veces están en cama, porque están lejos, porque bueno, esto sale en la zona y no pueden acercarse, o tal vez no tienen un terapeuta de confianza en el lugar donde están viviendo, el hecho de poder empezar a hacer ese ejercicio diario de darse cuenta de esos pensamientos erróneos, ir cambiándolos, aunque sean chiquitos, claro, uno por día, o uno cada tanto, o cuando nos damos cuenta, o cuando alguien te lo hace ver. Claro. Qué bueno es pensar cuáles fueron mis sueños, cuáles eran, los cumplí o no los cumplí, y si no los cumplí, ¿por qué? ¿Tuve las chances o qué me detuvo? ¿Era un sueño muy disparatado? ¿Era un sueño de un niño? ¿O era un sueño que no tuve la fortaleza de llevarlo adelante? Entonces ahí ya podemos empezar a ver, ¿por qué no cumplí ese sueño? Bueno, esa respuesta me puede hablar de alguna idea errónea.
Sí, lo importante por allí relacionado con los sueños, viste que la gente dice, ay, culpa de o por causa de, Sí. y nunca es por vos, siempre es como que lo tiramos afuera. Bueno, tirarlo afuera es no responsabilizarse acerca de uno mismo, es decir, no tirando, a veces pasa que las circunstancias tuvieron su peso, es decir, que no fuimos favorecidos, pero en realidad no ayuda en nada seguir pateando para afuera. Es decir, cuando invitamos a las personas a que puedan responder por sí mismas, a comprometerse y justamente a pensar qué implicancia propia hay en esto de no poder avanzar y ser felices. Seguramente. La vez pasada estaba conversando con una amiga que me decía, fíjate que yo no pude terminar la carrera, justo nació mi hija y yo no tenía en ese momento posibilidades de que nadie la cuide. Entonces, como consecuencia y comentando el caso, yo digo, bueno, qué suerte. De alguna manera, en vez de rezongar y decir por qué no pude terminar la carrera, etcétera, etcétera, tomar esto de la venida de un hijo y decir, bueno, tuve la posibilidad de ser madre y dedicarme a otra cosa. Sí, bueno, está Hay buenísimo. dos formas de pensar. Está buenísimo ser madre y poder separarlo de que me interrumpió el estudio. Claro. Porque después se puede retomar y decir, ¿qué quisiera hacer yo con esto? Si me pesa no haber terminado ese estudio, ¿por qué no continuarlo? Nunca es tarde, y menos Nunca ahora. es tarde, especialmente para el estudio. Entonces, buenísimo plantearse continuar o si sigue siendo su necesidad o su vocación. Porque por ahí fue otra. Porque por ahí anda a saber cuál fue la motivación en aquel entonces de un estudio. Pero también este tipo de ejemplos se suele escuchar, Sí. ¿no?